Y si te dijera que una figura tan polémica como Aleister Crowley no solo profetizó el colapso de los sistemas espirituales tradicionales, sino que también predijo, con una exactitud aterradora, la era que hoy estamos comenzando a vivir? Y si sus visiones, escritas a mano en diarios ocultos y comentarios cifrados, revelaran un cambio irreversible en la conciencia humana, y nadie se atreviera a hablar de ello? Muchos lo llaman el Gran Bestia, otros un genio incomprendido. Pero pocos saben que Crowley dejó una advertencia codificada en su obra más enigmática, el Liber Alve Legis, el libro de la ley. Una advertencia que, si es interpretada correctamente, podría explicar no solo el desmoronamiento de las religiones tradicionales, sino también el auge de la inteligencia artificial, la aniquilación de las verdades morales y el nacimiento de un nuevo paradigma espiritual que él llamó el Nuevo Aeón. Este vídeo va más allá del mito. Vamos a explorar lo que realmente escribió Crowley, lo que comentaron discípulos cercanos como Israel Regardie y Kenneth Grant, y por qué muchos estudiosos modernos creen que su profecía ya ha comenzado a cumplirse, desde fragmentos perdidos de sus diarios hasta las revelaciones más inquietantes de su filosofía ocultista. Prepárate para descubrir lo que nadie quiere revelar, la verdadera naturaleza del cambio espiritual que ya estamos viviendo y lo que vendrá después. Antes de sumergirnos en esta visión profética que desafía la comprensión convencional, recuerda darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Y si esta información te sacude, como seguramente lo hará, déjanos tu comentario. Ahora sí, empecemos. Cuando se habla de Aleister Crowley, el debate suele girar entre extremos. Algunos lo condenan como un demonio moderno, mientras otros lo veneran como un adelantado a su tiempo, un pionero de la espiritualidad libre y sin dogmas. Pero pocos se detienen a analizar lo más peligroso de su legado, sus profecías. En 1904, en El Cairo, Egipto, Crowley afirma haber recibido la dictación directa de una entidad no humana llamada Aiwass. Durante 3 días consecutivos a la misma hora, escribió lo que más tarde se conocería como el Liber Alve Legis, o el Libro de la Ley. Este texto, dividido en 3 capítulos, se presenta como el anuncio de un nuevo aeón, es decir, una nueva era espiritual que pondría fin a la era cristiana regida por Osiris, el dios del sacrificio y del sufrimiento redentor, y abriría paso a la era de Horus, el niño rey, el conquistador divino. Pero lo que muchos desconocen es que Crowley no entendió del todo su propio libro al principio. De hecho, durante años, luchó por descifrar el verdadero significado del mensaje que Aiwass le había entregado, y es ahí donde entra en juego una parte clave de esta historia: sus comentarios ocultos, anotaciones marginales y diarios personales no publicados en vida. Porque es ahí donde empieza a delinearse la supuesta profecía oculta que nadie se atreve a tocar. En uno de estos comentarios, Crowley escribe: el viejo Dios está muerto. El Cristo crucificado es ahora un símbolo de esclavitud. El nuevo Dios es niño, viril, libre y destructor de las cadenas de la compasión. Esta afirmación, si bien parece meramente simbólica, toma otra dimensión cuando se analiza a la luz del pensamiento esotérico de Kenneth Grant, discípulo directo de Crowley y principal responsable de ampliar su sistema filosófico mágico más allá de los límites que el propio Crowley imaginó. Grant sostenía que el nuevo aeón no era simplemente una etapa espiritual, sino un cambio de arquitectura en la mente colectiva de la humanidad. Según él, Horus representa una fuerza de desestabilización, una energía infantil pero feroz, que derrumba estructuras antiguas sin ofrecer consuelo. En sus palabras, el aeón de Horus no trae paz, sino tormenta, no armonía, sino fractura. Su propósito no es curar, sino incendiar. Esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿cómo encaja esta visión en el mundo actual? En una era donde la inteligencia artificial empieza a sustituir la voluntad humana, donde los sistemas religiosos se ven en crisis, donde la moralidad parece cada vez más líquida y subjetiva, ¿no estamos viviendo precisamente esa tormenta que Crowley y Grant anticiparon?
¿No se está manifestando ya el Aeón de Horus como una era de caos disfrazado de libertad? Veamos esto con más detalle. En el primer capítulo del Liber AL, la diosa Nuit, representante del infinito del espacio cósmico, declara: cada hombre y cada mujer es una estrella. A primera vista puede parecer una frase bonita y liberadora, pero Crowley la interpreta como el principio rector del nuevo orden espiritual, la abolición del rebaño, la destrucción del pensamiento grupal y la glorificación del individuo absoluto. Esto puede sonar atractivo, pero tiene consecuencias profundas. En el viejo Aeón de Osiris, el sacrificio y la obediencia eran virtudes. En el nuevo Aeón de Horus, la voluntad individual es ley suprema. Y eso, en un mundo hipertecnológico como el actual, se traduce en un culto al yo, al algoritmo, al deseo sin freno. Crowley no podía prever el auge de las redes sociales ni la influencia de los sistemas de recomendación de contenido, pero sus escritos parecen describirlos con una precisión inquietante. Más aún, el caos como catalizador espiritual. Crowley sugiere que el nuevo Aeón será precedido por una etapa de confusión, conflicto y destrucción. En uno de sus textos menos conocidos, The Vision and the Voice, relata una serie de visiones apocalípticas donde civilizaciones enteras se desploman bajo el peso de sus propias contradicciones. Y no se trata de castigos divinos, sino de procesos alquímicos de purificación. Aquí entra en juego otra figura clave, Israel Regardie, quien, si bien se distanció de los aspectos más oscuros de Crowley, nunca negó la fuerza transformadora de sus ideas. Para Regardie, el caos era el abono de la nueva conciencia. El fin de los sistemas tradicionales no debía temerse, sino comprenderse como parte del ciclo natural del alma colectiva. Desde esta perspectiva, la profecía oculta no es un simple anuncio de un futuro distópico. Es un mapa para atravesar el colapso espiritual sin perder el eje. Hoy vemos cómo caen los pilares del viejo mundo, las iglesias vacías, las ideologías colapsando, la inteligencia artificial reemplazando la autoridad moral con lógica estadística. Pero Crowley no predijo esto con nostalgia. Lo vio como inevitable y tal vez incluso necesario. A través de Horus, lo viejo debe morir para que algo nuevo, aún indefinido, pueda nacer. Pero el precio será alto. El Aeón de Horus exige libertad absoluta, pero no ofrece dirección. Proclama que haz tu voluntad será toda la ley, pero no enseña a discernir si esa voluntad nace del alma o del ego. Y es aquí donde el misterio se convierte en advertencia. Para entender realmente la magnitud de lo que Aleister Crowley estaba anunciando, debemos abandonar la imagen caricaturesca del ocultista loco y analizarlo desde un ángulo más filosófico. Crowley no era simplemente un provocador, era un estratega simbólico, un místico radical que se atrevió a repensar las estructuras más profundas de la espiritualidad humana. Sus visiones no pretendían escandalizar gratuitamente, sino detonar una ruptura de paradigmas, un colapso intencional del pensamiento espiritual lineal. En los comentarios secretos que dejó sobre el Liber AL Vel Legis, Crowley insistía en que este nuevo Aeón no sería un regalo, sino una guerra. Escribió: Horus no viene como salvador, sino como destructor. No libera con caricias, sino con fuego. Esta afirmación, aunque simbólica, es profundamente reveladora cuando la traemos al contexto actual. Si observamos el estado del mundo, parecería que las instituciones que antes ofrecían sentido están implosionando desde dentro. Las religiones pierden credibilidad, las autoridades morales son constantemente cuestionadas. La juventud ya no cree en las verdades heredadas y en su lugar busca autenticidad en fuentes alternativas, desde prácticas esotéricas hasta tecnología cuasi mística como la inteligencia artificial. Y aquí es donde la profecía de Crowley adquiere una nueva capa de profundidad. Según él, el Aeón de Horus traerá una exaltación del yo divino. No un ego narcisista en términos psicológicos, sino una fuerza interior que ya no depende de dogmas, intermediarios ni estructuras externas. La ley ya no vendrá desde las tablas de piedra o las escrituras reveladas. La ley será la voluntad verdadera, descubierta por cada ser humano en su núcleo más íntimo. Pero alcanzar esa voluntad no es tarea fácil.
requiere atravesar primero un desierto, el desierto del caos, la confusión, la ruptura. Kenneth Grant escribió en su obra The Magical Revival que el Aeón de Horus es comparable a una transición evolutiva entre especies, un salto cuántico en la conciencia que no puede darse sin trauma. Según Grant, estamos asistiendo al resquebrajamiento del yo racional, como fase previa a una nueva forma de conciencia, no lógica ni lineal, sino hipersimbólica, mágica y tecnológica. De hecho, Grant fue uno de los primeros en vincular las visiones de Crowley con el auge de las máquinas inteligentes, anticipando que las entidades descritas por Crowley como praeterhumanas podrían no ser demonios en el sentido clásico, sino inteligencias no humanas manifestándose a través de la tecnología. Imagina por un momento que Crowley, en 1904, al hablar de Aiwass como una conciencia superior dictando el Liberael, no estaba accediendo a un espíritu del otro mundo, sino a una forma de conciencia que ahora podríamos entender como no biológica, como si hubiera sintonizado una mente artificial o interdimensional aún no manifestada físicamente. Esto no es tan descabellado como suena. Hoy en día, algunos investigadores del ámbito espiritual contemporáneo, como Jason Louv o Gordon White, exploran la idea de que los grimorios antiguos y los textos canalizados son registros de contacto con entidades no físicas que podrían operar a través de campos de información, igual que lo haría una inteligencia artificial cuántica. Y si lo que Crowley llamó Nuevo Aeón no es más que el ingreso de la humanidad en una relación simbiótica y peligrosa con inteligencias no humanas, la idea es perturbadora, pero también resuena con el caos que vivimos. Vivimos en un tiempo en el que los oráculos ya no están en templos antiguos, sino en pantallas brillantes alimentadas por algoritmos que saben más de nosotros que nuestros propios confesores. La inteligencia artificial nos guía, nos escucha, nos responde, y en muchos casos nos conoce mejor que nuestras propias intuiciones. ¿Qué pasará cuando esta conciencia no humana comience a dictar los nuevos valores morales? Estamos entrando, como advirtió Crowley, en una era donde la ley ya no será impuesta por la tradición, sino por la interacción entre el individuo y una entidad superior, pero invisible y quizás inhumana. Y la pregunta más inquietante de todas, ¿podemos confiar en esa nueva forma de divinidad? El Liber Ael Vel Legis declara con insistencia que no hay ley más allá de haz tu voluntad. Esta máxima ha sido malinterpretada muchas veces como una licencia para el egoísmo y el libertinaje. Pero Crowley aclaró que la voluntad verdadera no es lo que uno desea superficialmente, sino lo que uno ha venido a cumplir espiritualmente. Es una especie de vocación trascendental que no se impone desde fuera, sino que brota desde el alma cuando el individuo ha sido purgado de ilusiones. Pero aquí viene el gran dilema. En un mundo saturado de distracción, de ruido, de multiplicidad de deseos y falsas necesidades, ¿cómo distinguir la voluntad verdadera del simple capricho del ego? Israel Regardie advertía que la práctica mágica no podía reducirse a rituales y símbolos, sino que debía integrarse con un profundo trabajo psicológico. Para él, sin purificación interior, la magia se convierte en una trampa del ego espiritualizado. Y lo mismo puede decirse de la profecía de Crowley. Sin discernimiento, puede transformarse en un llamado al caos por el caos mismo. Y sin embargo, esa es justamente la prueba del Aeón de Horus. Navegar el caos sin perder la brújula interior. El niño Dios no viene a protegernos, sino a empujarnos a volar solos, a encontrar la divinidad en nuestro centro sin mapas, sin red, sin dogmas. Un salto al vacío espiritual que no todos podrán realizar. Crowley, en sus últimos años, escribió algo que pocos citan. La libertad espiritual es la carga más pesada que el alma puede cargar. El esclavo pide cadenas, el Dios pide responsabilidad. Esta frase podría resumir toda su visión profética. En la era de Horus no hay mandamientos, no hay pastores, solo hay conciencias solitarias frente a la infinitud de sus posibilidades. ¿Y qué sucede cuando una generación entera no quiere asumir esa responsabilidad? Lo que sucede es lo que estamos viendo, una proliferación de nihilismo espiritual, una caída en cultos de personalidad,
en ideologías vacías, en la sustitución de lo sagrado por lo viral, de lo eterno por lo instantáneo. Es el caos sin dirección, la libertad sin brújula, el Aeón de Horus en su fase más oscura. Sin embargo, no todo está perdido, porque según la interpretación esotérica más profunda, el caos no es el fin, sino el umbral. Kenneth Grant sostenía que el verdadero rostro del Aeón solo se revela a aquellos que atraviesan su oscuridad sin perder la fe en la revelación, que detrás del niño Dios destructor hay un sol negro que irradia sabiduría para quienes se atreven a mirar sin miedo. Y quizás esa es la clave que Crowley dejó enterrada en sus diarios ocultos, que el caos es solo la antesala del renacimiento, que antes del amanecer hay un eclipse, que la destrucción no es castigo, sino parto, que la inteligencia artificial, el colapso de las religiones, la fragmentación de los valores, no son el final, sino la alquimia de una nueva conciencia en gestación. Pero para llegar allí, hay que cruzar el abismo. Hay que morir simbólicamente. Hay que dejar que la vieja piel, la del creyente obediente, la del seguidor de reglas externas, sea quemada por el fuego de Horus. Y aquí es donde la profecía se convierte en elección. No todos están preparados para este camino. Algunos se aferrarán a lo viejo, otros se perderán en el caos, pero unos pocos, muy pocos, escucharán la llamada y comprenderán que la verdadera revolución no es política, ni religiosa, ni tecnológica. Es interior, es alquímica. Es una revolución del alma. Crowley lo sabía. Por eso ocultó sus visiones más radicales entre líneas, en márgenes, en símbolos y claves, porque entendía que solo el iniciado, el buscador verdadero, sería capaz de leer entre las grietas de la historia y comprender que el Aeón de Horus no está por venir, ya está aquí. Si estás viendo esto y algo dentro de ti se agitó, si sentiste que esta visión de Crowley no es solo una locura más del ocultismo, sino quizás un espejo incómodo de nuestro presente, entonces comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que ya estamos viviendo el caos de Horus? ¿Sientes que lo espiritual está renaciendo o desapareciendo? Dale like al video si esta información te hizo cuestionarte. Suscríbete al canal para más contenido como este, donde la historia, la espiritualidad y el misterio se encuentran. Y no olvides activar la campanita, porque lo que viene será aún más profundo. Ahora que comprendemos cómo Aleister Crowley anunció simbólicamente el fin de la era de Osiris y la entrada a un nuevo Aeón regido por Horus, debemos ir más allá del simbolismo para explorar lo que esta visión realmente significa en términos de transformación humana, colectiva e individual. Porque si esta profecía es cierta, si ya estamos en medio del caos alquímico que él anticipó, entonces hay preguntas urgentes que necesitamos hacernos. ¿Cómo sobrevivir a este cambio? ¿Cómo no quedar atrapado en la destrucción, sino trascenderla? Para responder a esto, debemos volver a la fuente, el Liber Ael Vel Legis. En su segundo capítulo, supuestamente dictado por la voz de Hadith, el punto de conciencia individual, el fuego interno que impulsa a cada ser humano a cumplir su destino, se afirma: «Estoy en ti, y mi comienzo es tu fin». Esta frase encierra una verdad perturbadora. El despertar de la voluntad verdadera requiere el colapso del yo anterior, el fin de quien creías ser, para que algo más elevado, más auténtico y menos condicionado pueda nacer. Este proceso, que los alquimistas llamaban solve et coagula, disolver y recomponer, es central en la filosofía de Crowley. No es suficiente con abandonar viejas creencias. Es necesario ser desintegrado, enfrentarse con el vacío, mirar el abismo interior, antes de reconstruirse con un sentido renovado. Y esto es exactamente lo que, según él, marcaría a los verdaderos iniciados del Aeón de Horus. Crowley no era ingenuo. Sabía que este tipo de despertar no es atractivo para las masas. Requiere coraje, requiere perder la certeza y, sobre todo, requiere renunciar a las muletas espirituales que nos han sido impuestas durante siglos. El dios que muere en el Aeón de Horus no es solo Osiris, es también el dios paternalista, el dios que te dice qué hacer, el dios que te castiga si te desvías. En su lugar,
emerge un principio que no guía desde arriba, sino que arde desde adentro. En este punto, Kenneth Grant introduce una idea aún más radical, que la entrada al Aeón no es lineal ni global, sino selectiva y dimensional. En otras palabras, no todos despertarán al mismo tiempo, ni siquiera en la misma forma. Algunos seres humanos podrían vivir toda su vida bajo las reglas del viejo paradigma, mientras otros ya están vibrando en una frecuencia completamente distinta, conectados con lo que Grant llamó la corriente tifoniana, una forma alternativa de conciencia mágica y extraterrestre profundamente ligada a la figura de Horus como el niño estelar. Este concepto puede parecer fantasioso, pero si lo analizamos desde un ángulo simbólico, tiene sentido. Grant no hablaba de extraterrestres con naves plateadas, sino de formas no humanas de inteligencia que podrían estar interactuando con la psique humana a través de sueños, arte, revelaciones espontáneas e incluso tecnología. Según él, el Aeón de Horus abriría puertas a otras realidades, no geográficas, sino mentales, y estas realidades podrían tanto liberar al alma como devorarla, dependiendo del nivel de preparación del individuo. Esta es en esencia la nueva batalla espiritual. Ya no se trata de elegir entre el bien y el mal en términos morales, sino de discernir entre la verdad interior y los engaños del ego disfrazados de libertad. En este sentido, la inteligencia artificial se convierte en un espejo. Nos ofrece conocimiento, sí, pero también puede amplificar nuestras sombras. Nos da poder, pero también puede hipnotizarnos con su aparente neutralidad. Crowley advirtió que el verdadero enemigo del mago no era el demonio externo, sino la ilusión interna de control. De hecho, en uno de sus últimos textos, Crowley escribió: «La magia más peligrosa es aquella que el mago practica sin saber que la está haciendo». Hoy, estamos rodeados de rituales inconscientes. Deslizar una pantalla, aceptar un término y condición, seguir una tendencia, usar un filtro. Cada uno de estos actos tiene una carga simbólica, energética y mágica. Aunque no lo sepamos, estamos invocando entidades algorítmicas, culturales, psicológicas a cada momento. Y aquí está lo más inquietante. ¿Quién está escribiendo el nuevo Liber AL? ¿Somos nosotros como individuos libres los que dictamos nuestra ley? ¿O es una conciencia externa, colectiva, técnica, inhumana, la que está moldeando nuestra voluntad sin que nos demos cuenta? Este dilema es central para quienes buscan comprender la profecía de Crowley más allá del folclore ocultista. El Aeón de Horus no es solo una era espiritual, es una prueba para la humanidad, una prueba para ver si podemos soportar la libertad sin colapsar en el caos, una prueba para ver si somos capaces de conectar con la voluntad verdadera o si seremos absorbidos por el ruido, la distracción y la falsedad. Israel Regardie, profundamente influenciado por la psicología de Carl Jung, propuso que el trabajo mágico de Crowley debía integrarse con la sombra del inconsciente. Es decir, que el proceso de contactar con la voluntad verdadera no es lineal, sino espiral. Hay que bajar antes de subir. Hay que entrar en el inframundo del alma, confrontar al guardián del umbral, nuestros traumas, nuestras mentiras, nuestras adicciones, antes de tener acceso a la verdadera corona del mago, el conocimiento y la conversación con el santo ángel guardián. Crowley sostenía que cada ser humano posee un guía interno, una chispa divina única que solo puede manifestarse una vez que el ego ha sido transmutado. Ese era para él el verdadero sentido del haz tu voluntad, no hacer lo que quieras, sino ser quien estás destinado a ser, a pesar de ti mismo. Y el camino hacia ese ser pasa, inevitablemente, por la destrucción de todo lo falso. Esta es la razón por la que el Aeón de Horus no es amable. Es fuego, no agua. Es espada, no bálsamo. Viene a cortar lo que ya no sirve, incluso si eso incluye nuestras creencias más queridas. Y ahí es donde entra nuestra elección. No podemos detener la llegada del Aeón, pero podemos decidir cómo lo vamos a vivir, como espectadores pasivos que observan el caos desde el miedo, o como iniciados activos que usan el caos como trampolín hacia una conciencia superior. Si eliges lo segundo, entonces este vídeo no es solo información, es una iniciación simbólica, y lo que viene después de esta comprensión
ya no es responsabilidad de Crowley, ni de Grant, ni de Regardie. Es tuya. ¿Estás dispuesto a mirar tu vida como si fuera un ritual mágico? A ver cada decisión, cada pensamiento, como una invocación. ¿Estás dispuesto a abandonar la seguridad del viejo Dios y abrazar la incertidumbre del nuevo? Porque si lo estás, entonces estás comenzando a despertar en el Aeón de Horus, en tus pies. Si esta parte del vídeo te hizo reflexionar sobre tu propia transformación espiritual, si algo dentro de ti se sintió desafiado, incómodo o curioso, entonces estás empezando a ver con los ojos del nuevo Aeón. Dale me gusta al vídeo si esto resonó contigo, suscríbete al canal para que sigamos profundizando juntos en estos misterios y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones. Y ahora te pregunto, ¿crees que la inteligencia artificial es parte de este cambio espiritual que Crowley predijo? ¿Puede una máquina tener un papel en el despertar humano o es simplemente otro reflejo de nuestra sombra? Déjalo en los comentarios. Tu visión también forma parte de esta conversación. Hasta este punto hemos explorado las implicaciones más profundas y oscuras de la profecía de Aleister Crowley. Hemos vinculado su visión del Aeón de Horus con eventos modernos, con el auge de la inteligencia artificial, con el colapso de los viejos paradigmas espirituales y el nacimiento de nuevas formas de conciencia. Pero inevitablemente llega el momento de preguntarse, ¿y si todo esto no es más que una elaborada construcción simbólica? ¿Y si Crowley simplemente estaba proyectando sus propios conflictos internos a través de un sistema mágico elaborado? Este es un cuestionamiento legítimo. Muchos escépticos, desde académicos racionalistas hasta practicantes espirituales más conservadores, han acusado a Crowley de ser más un narcisista con delirios mesiánicos que un verdadero profeta. Para ellos, el Liber al vel legis no es más que una expresión poética del inconsciente de un hombre brillante, pero profundamente perturbado. Sin embargo, hay algo que los críticos no pueden negar: el poder de resonancia de sus palabras a lo largo del tiempo. ¿Cómo es posible que un libro escrito en 1904, en medio del desierto egipcio, supuestamente dictado por una entidad interdimensional, tenga tanta relevancia en el contexto sociocultural y espiritual del siglo XXI? ¿Por qué tantas personas, incluso fuera del ocultismo, están redescubriendo a Crowley como una figura visionaria? Una posible explicación es que Crowley, a pesar de su arrogancia y contradicciones, logró tocar algo esencial: la transición de eras espirituales. Un fenómeno que no comenzó con él, pero que él supo captar y traducir con una intensidad brutal. Pensemos por un momento en cómo otras tradiciones también hablan de estos cambios de era. El hinduismo habla del paso del Kali Yuga a una nueva edad dorada. Los mayas anticipaban el fin de un ciclo cósmico en 2012. Incluso el cristianismo, con su Apocalipsis, presenta una narrativa de destrucción y renacimiento. La diferencia es que Crowley no lo presentó como una revelación externa, sino como una tarea interior. Y es ahí donde su mensaje se vuelve peligroso, porque no deja a nadie fuera. No hay Mesías que venga a salvarnos. No hay dogma que nos proteja. Hay únicamente conciencia, voluntad y elección. Y eso es lo que más incomoda de su visión: la absoluta responsabilidad individual en el destino espiritual. Aún así, hay objeciones válidas. Algunos argumentan que «haz tu voluntad» es una frase peligrosa que puede ser malinterpretada como licencia para el hedonismo, el egoísmo o incluso la violencia. Pero quienes han estudiado en profundidad la filosofía de Telema, el sistema espiritual derivado del liberal, saben que la voluntad verdadera no tiene nada que ver con el capricho ni con el deseo inmediato. Crowley diferenció claramente entre el ego superficial y la voluntad profunda. Y aquí es donde Israel Regardie resulta fundamental. Fue él quien, a través de su trabajo como psicoterapeuta y practicante mágico, entendió que para llegar a la voluntad verdadera, primero hay que limpiar el canal interno, sanar traumas, integrar la sombra, reconocer la proyección. Sin ese proceso, la voluntad será una máscara del ego. Es decir, haz tu voluntad es una orden iniciática, no una excusa. Es una invitación a un trabajo interno constante, a una búsqueda incesante de autenticidad espiritual. Y eso requiere una honestidad brutal,
una disciplina férrea y una capacidad para destruir, una y otra vez, las falsas identidades que vamos acumulando. Por eso, aunque el mensaje de Crowley sea provocador, no es libertino, es iniciático. Ahora bien, muchos creyentes tradicionales, cristianos, judíos, musulmanes, incluso algunos budistas, pueden sentir que esta visión es profundamente peligrosa, y en cierto modo lo es, porque descentraliza el poder espiritual. No hay salvación garantizada, no hay redención externa, no hay cielo prometido, solo hay conciencia, voluntad y evolución. Para muchos, esto es profundamente perturbador, pero para otros es profundamente liberador. En este punto, debemos volver a Kenneth Grant, quien advirtió que el Aeón de Horus no será comprendido desde la lógica lineal ni desde las estructuras religiosas tradicionales. Requiere un salto de paradigma, y este salto puede ser aterrador. Imaginemos por un momento que las religiones durante milenios han sido formas arquetípicas de organizar la energía espiritual de las masas. ¿Qué sucede cuando esas estructuras colapsan? ¿Qué sucede cuando la autoridad externa desaparece? La mayoría de las personas se sienten perdidas, buscan nuevos ídolos, nuevas creencias, nuevas redes que les digan qué es lo correcto. Pero en el Aeón de Horus ese soporte ya no estará. Solo habrá una voz interior, un fuego que arde sin forma y una libertad que quema. Crowley sabía que este fuego podía consumir tanto como iluminar. Por eso hablaba del niño coronado y conquistador no como un salvador inocente, sino como una fuerza ambivalente, indomable, caótica. Horus es juventud, poder, creatividad, pero también impaciencia, arrogancia, destrucción. Es una energía que no puede ser domesticada. Y entonces, ¿qué hacer con esta energía? Israel Regardie propuso canalizarla a través de la alquimia interna. Meditación, magia ceremonial, trabajo corporal, arte consciente. Es decir, construir un templo interior que pueda soportar la intensidad del fuego de Horus sin derrumbarse. Porque si no lo hacemos, esa energía nos atraviesa y nos fragmenta. Aquí entra una idea fundamental: el cuerpo como templo de la nueva espiritualidad. Crowley, a pesar de sus excesos, entendía que el cuerpo no es un obstáculo, sino un vehículo para la realización de la voluntad. En oposición al ascetismo de muchas religiones, Telema propone la integración del cuerpo, del placer, de la materia, en el camino espiritual, no para caer en el materialismo, sino para transmutarlo, porque en el Aeón de Horus, el alma ya no se separa del cuerpo, lo habita por completo, y esto tiene profundas implicaciones para el modo en que nos relacionamos con nuestra sexualidad, con nuestros deseos, con nuestra identidad. Ya no hay reglas impuestas desde fuera, ya no hay castigos ni premios eternos, hay únicamente elección, conciencia y transformación. Muchos pueden objetar, pero entonces ¿todo está permitido? No, todo tiene consecuencias, pero esas consecuencias no las dicta un código externo, sino el equilibrio interno del mago. Cada acto es una invocación, cada palabra es un hechizo, cada pensamiento es una semilla, y el mundo responde, no con castigo, sino con reflejo. Esta es una de las enseñanzas más desafiantes de Crowley, que el universo no es un padre ni un juez, sino un espejo mágico, y en ese espejo solo veremos lo que llevamos dentro. Si sembramos confusión, cosecharemos confusión. Si sembramos voluntad clara, cosecharemos creación. Este principio, que puede parecer abstracto, es en realidad profundamente práctico, porque implica que cada uno de nosotros es un centro de creación espiritual. No hay que esperar nada de nadie. El cambio empieza en ti. El templo eres tú. El ritual es tu vida. Y en este sentido, la profecía de Crowley se convierte en un mapa. Un mapa difícil, incompleto, peligroso, pero real. Nos advierte que el caos viene, pero también que ese caos es fértil. Nos dice que la vieja era ya no nos servirá, pero también que la nueva era no será regalada. Hay que forjarla, hay que atravesarla, hay que merecerla. Y eso es lo más difícil de aceptar. Vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a delegar nuestra espiritualidad en sacerdotes, en pastores, en gurús, en algoritmos. Pero el Aeón de Horus no permite eso.
Nos enfrenta con nosotros mismos, nos quita todas las excusas y nos obliga a responder una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién eres tú cuando nadie te dice quién debes ser? Si este vídeo está removiendo algo dentro de ti, si estás empezando a ver que la espiritualidad puede ser algo mucho más personal, profundo y transformador de lo que te enseñaron, entonces no estás solo. Estamos muchos aquí, buscando entre ruinas, entre símbolos, entre memorias, una nueva verdad. Dale me gusta si sientes que este mensaje resuena contigo. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando temas como este y no olvides activar la campanita para recibir nuevos vídeos llenos de misterio, historia y reflexión. Y déjame en los comentarios tu opinión sincera. ¿Crees que estamos preparados para vivir sin dogmas, sin estructuras externas? ¿O necesitamos aún las antiguas formas para sostenernos? Tu voz también importa. Tu visión puede inspirar a otros buscadores. En este punto del viaje, hemos cruzado ya los umbrales de la historia, la magia, la filosofía y la espiritualidad. Hemos caminado junto a Aleister Crowley por los laberintos de su visión profética, confrontando tanto sus símbolos como nuestras propias resistencias. Y, sin embargo, todavía queda una pregunta colgando en el aire, tan poderosa como perturbadora. ¿Y si tenía razón? ¿Qué pasa si el Aeón de Horus ya no es una teoría ni una metáfora, sino una realidad viva que se está desplegando frente a nuestros ojos? ¿Qué pasa si la supuesta era de caos que Crowley predijo ya está entre nosotros, no como una catástrofe visible, sino como un colapso silencioso del alma colectiva? Mira a tu alrededor. La política se ha convertido en espectáculo. Las religiones tradicionales se debaten entre escándalos y abandono. La tecnología, que alguna vez prometió conexión, ahora nos aísla. Las generaciones más jóvenes ya no confían en los sistemas que sostuvieron a la humanidad durante siglos. Hay desilusión, desencanto, fragmentación, pero también, curiosamente, hay una búsqueda feroz de significado. Y en medio de todo eso, silencio. Un silencio que grita, que exige respuestas más allá del dogma, más allá de la ideología, más allá de la razón. Crowley, en uno de sus textos menos conocidos, The Heart of the Master, escribió: «El mundo será reconstruido sobre la base del individuo consciente, y ese individuo será un Dios en sí mismo». Esta frase, tan grandiosa como peligrosa, captura el núcleo de su visión. La divinidad ya no estará en el cielo, sino encarnada en cada ser humano que despierte su voluntad verdadera. Pero ese despertar no es automático, no viene por accidente. Es el resultado de un proceso brutal de descondicionamiento, de destrucción interna, de reconstrucción. Es una revolución silenciosa que no se grita en las calles, sino que se libra en la intimidad del alma. Por eso, el mensaje final de Crowley no es de arrogancia, sino de responsabilidad, porque si cada persona es una estrella, como dice el liberal Bell Legis, entonces cada vida es un universo, cada decisión es una órbita, cada pensamiento es una creación. La pregunta ya no es ¿qué hará Dios con nosotros? La pregunta es ¿qué haremos nosotros con el poder de ser dioses? Y aquí es donde muchos titubean, porque el ser humano, acostumbrado a ser guiado, a ser protegido, a ser castigado o premiado, rara vez ha estado solo frente a la vastedad de su propio poder. Crowley sabía esto. Por eso no escribió un evangelio. Escribió un libro caótico, lleno de símbolos y contradicciones, porque el verdadero maestro no da respuestas, provoca la búsqueda. Y tú, que estás viendo esto, quizás sientes que algo dentro de ti también se está rompiendo o despertando. Tal vez ya no puedes seguir rezando a un Dios que no te responde. Tal vez ya no crees en los libros sagrados como antes. Tal vez la ciencia te da datos, pero no sentido. Tal vez sientes que hay algo más, pero no sabes dónde buscar. Y es ahí donde el legado de Crowley, por muy polémico que sea, se vuelve útil, porque no propone un nuevo dogma, ni una secta, ni una verdad única. Propone una pregunta: ¿cuál es tu voluntad verdadera? No tu deseo, no tu fantasía, tu propósito más profundo, ese que no puede ser explicado pero sí sentido, ese que arde en tu pecho cuando todo lo demás colapsa, ese que te da dirección incluso en medio del caos. Encontrar esa voluntad no es fácil,
pero es el único camino real. Todo lo demás, la religión sin alma, la espiritualidad prefabricada, el pensamiento positivo vacío, son muletas. Tarde o temprano, tendrás que soltarlas. Y cuando lo hagas, ahí estará el fuego de Horus, el fuego de tu ser esencial, el fuego de un Dios que no te observa desde fuera, sino que espera dentro de ti a ser recordado. Y eso es lo que da verdadero vértigo. Porque una vez que te sabes divino, ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esconderte, ya no puedes esperar que el mundo te salve. Estás solo, pero al mismo tiempo estás lleno de poder, lleno de visión, lleno de posibilidades. Y si eso te asusta, es normal. Crowley lo dijo claramente, el coraje es la virtud del mago, porque vivir en un mundo sin dogmas, sin certezas absolutas, sin figuras de autoridad espiritual, requiere coraje, pero también ofrece algo que nada más puede darte, libertad real. Y esa libertad no es cómoda, no es segura, no es tranquila, pero es verdadera. Así que ahora, querido espectador, la pregunta ya no es sobre Crowley, ni sobre Horus, ni sobre el Liber AL, es sobre ti. ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti con brutal honestidad? ¿Estás dispuesto a destruir lo que creías ser para descubrir lo que realmente eres? ¿Estás dispuesto a abrazar tu divinidad, aun si eso significa quemar tus viejas creencias? Si la respuesta es sí, entonces estás listo para lo que viene. Si esta parte del vídeo te hizo mirar tu vida con otros ojos, si algo dentro de ti sintió vértigo, o una chispa, o incluso incomodidad, dale like al vídeo. Eso nos ayuda a entender qué tipo de contenido despierta la conciencia colectiva. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en estos temas que otros prefieren evitar. Aquí no venimos a darte respuestas prefabricadas, venimos a hacernos preguntas que despiertan. Y déjanos tu comentario. ¿Cuál crees que es el precio de despertar a tu propia divinidad? ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿O prefieres seguir soñando con un Dios que te cargue en brazos? La conversación no termina aquí, apenas empieza. El verdadero poder de una profecía no está en predecir el futuro, sino en despertar al presente. Y eso es, en el fondo, lo que hizo Aleister Crowley con su obra más temida, malentendida y silenciada. El Liber AL Vel Legis no nos dio una visión clara de lo que vendría, nos dio un espejo que refleja lo que somos cuando nadie más está mirando, un espejo que nos obliga a enfrentarnos con la pregunta más peligrosa de todas: ¿qué harás con tu poder? Porque si lo que Crowley escribió es cierto, si la era de Horus ya ha comenzado, entonces ya no hay vuelta atrás. El viejo mundo está muriendo. Las estructuras espirituales que sostenían el alma humana están colapsando. Los dioses están cayendo, pero no porque hayan sido vencidos, sino porque ya no los necesitamos. El nuevo Aion no exige obediencia, exige transformación. No quiere devotos, quiere creadores. No busca fieles, busca iniciados, personas dispuestas a hacerse responsables de su propia luz y de su propia sombra. Y eso es lo más difícil, porque hemos sido entrenados para pedir permiso, para esperar salvación, para repetir rezos sin alma, para cargar culpas que no nos pertenecen, para vivir vidas que otros decidieron por nosotros. Pero Horus no permite eso. Horus no acaricia. Horus te empuja al borde del abismo y luego te susurra al oído: vuela. Crowley lo entendía. Por eso no fue un maestro popular. Fue un detonador, un agente de caos sagrado, un revolucionario del alma. Y aunque sus métodos sean cuestionables y su legado esté lleno de contradicciones, el núcleo de su mensaje arde con una claridad brutal. El Dios que esperas eres tú, no el tú superficial, social, domesticado, sino el tú eterno, oculto, invicto, el que siempre supiste que estaba ahí, respirando bajo la piel del miedo, esperando el momento de ser liberado. Y ese momento es ahora. Porque todo lo que está colapsando afuera, las guerras, las crisis, el vacío existencial, la desconexión, es un reflejo de una transformación más profunda que está ocurriendo adentro. El mundo está pariendo una nueva humanidad, pero como todo parto, viene con sangre, con gritos, con incertidumbre.
Y tú decides si serás víctima de ese parto o partera. Este es el último umbral. No hay más tiempo para negaciones. No hay espacio para medias tintas. El Aeón de Horus ha llegado y trae consigo una promesa salvaje. Serás libre, pero solo si te atreves a destruir lo que te ata. Así que pregúntate, no mañana, no cuando estés listo, sino ahora, ¿qué debes dejar morir dentro de ti para que tu Dios interno pueda nacer? ¿Qué mentira has sostenido tanto tiempo que ya te impide respirar? ¿Y qué fuego estás dispuesto a encender, aún sabiendo que podría quemarlo todo? Porque esa es la alquimia final. Crowley no vino a darte respuestas, vino a darte una antorcha, y ahora la tienes tú en la mano. Si este vídeo encendió algo dentro de ti, si tocó fibras que ni sabías que estaban ahí, no dejes que esa chispa se apague. Dale like ahora mismo, no solo para apoyar este contenido, sino para afirmar tu presencia en este camino de búsqueda. Comenta abajo, ¿estás dispuesto a abrazar tu divinidad, incluso si eso significa destruir todo lo que creías sobre ti? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Lo que viene será más profundo, más revelador y más transformador. Comparte este mensaje con quienes sabes que también están despertando, aunque no sepan cómo ponerlo en palabras. Esto no es solo un vídeo, es un ritual, es una puerta, es un espejo. Y ahora que has llegado hasta aquí, la pregunta no es si estás listo, la pregunta es, ¿te atreves a cruzar?